Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el módulo 3. Este curso, en esta semana nos toca ver lo que es el diagnóstico laboratorial toxicológico de las adicciones, ¿no? Bien. Yo estoy compartiendo pantalla, pero no sé si ustedes lo están viendo. Sí, doctora, ya cambió el examen toxicológico. Perfecto. Muy bien. Entonces arranquemos con nuestra clase del día de hoy. Veamos que el término drogas de abuso hace mención a un grupo de sustancias o familia de sustancias que se van a utilizar al margen de las indicaciones o de las dosis reconocidas. Estas pueden ser directamente ilegales, ¿no? Cuyo consumo genera cuadros clínicos físicos y conductuales caracterizados por tolerancia y o dependencia. ¿Qué es entonces un examen toxicológico? Vamos a ir desglosando, ¿ya? El uso y abuso de estas sustancias es el resultado de complejas interacciones genéticas y ambientales. El diagnóstico de consumo e intoxicación y el seguimiento del tratamiento correspondiente pueden hacerse a través de la determinación analítica y de laboratorio de estas sustancias, como también de los metabolitos que se encuentran presentes en las muestras que las vamos a analizar. Por lo tanto, el examen toxicológico se refiere a un mundo de pruebas, ¿no? A diversas pruebas que van a determinar el tipo y la cantidad aproximada de las drogas, ya sean legales o ilegales, que estén circulando en el plasma del paciente, ¿no? De la persona que haya ingerido. El objetivo de realizar este tipo de análisis condiciona el tipo de muestra que resulta más adecuada y el momento oportuno para su obtención. ¿Sí? Es decir, que es tan necesario saber en qué tipo de muestra vamos a manipular y qué es lo que vamos a ir a buscar. Por lo tanto, es necesario, ¿no? Es así que el diagnóstico en una intoxicación requiere que la muestra se recolecte dentro del periodo en que la sustancia o sus metabolitos estén presentes en el organismo o en el medio biológico adecuado para el estudio. En caso de que no se lleve de inmediato o la toma de muestra haya sido en el laboratorio, este debe tener un medio biológico que sea adecuado para que no haya cambios en o reacciones químicas en la muestra que vayamos a analizar. Las muestras que frecuentemente o con mayor frecuencia se utiliza en el diagnóstico laboratorial toxicológico de las adicciones son las muestras como la sangre o las orinas, ¿ya? A lo largo del tiempo, estas muestras biológicas han sido las que más frecuentemente han sido analizadas con fines toxicológicos. La incorporación de las drogas en estos fluidos es bien conocida y el análisis y la interpretación de resultados se ha convertido ya en un rutinario dentro de los laboratorios de toxicología. Bien, lo que les decía. Para la anterior vez hacíamos mención en la primera semana de este módulo, vimos a grandes rasgos cuáles son los elementos o las muestras que generalmente se manipulan dentro del laboratorio con estos fines. Entonces hacemos un recordatorio y habíamos mencionado que una de las más frecuentes muestras es la sangre, ya sea en su forma total, en su forma de plasma o suero, ¿sí? Tenemos excreciones como orina, que podría ser la primera micción, la segunda o la recolección de la orina de 24 horas. También está el aire exhalado, ¿no? Una de las muestras también son las heces, meconio dentro de lo que es las excreciones. Tenemos otro grupo de muestras que son las secreciones. Ahí vamos a hablar a todos los fluidos orales, están los fluidos biológicos como el líquido amniótico, el líquido acítico, el pleural, líquido cefalorraquídeo y el líquido seminal, ¿no?
También tenemos al sudor, la leche materna que habíamos visto en capítulo anterior, y la bilis, ¿no? Entre otros tipos de muestra que se manipula dentro del laboratorio es el pelo, el humor vítreo, uñas, el contenido gástrico y los tejidos. Dentro del área del laboratorio existen procedimientos, ¿sí?, que se deben seguir para la obtención de los resultados. Estos procedimientos analíticos en toxicología no son más que técnicas que se van a utilizar y son diversas, así como son diversos el tipo de sustancias que se quieren determinar o detectar en este tipo de muestras. ¿Sí? Estas técnicas van desde simples pruebas cualitativas para el diagnóstico rápido hasta técnicas más sofisticadas que son propias de laboratorios de especialización, ¿no? Aquellos laboratorios que se manejan más sobre todo con fines legales. Dentro de estos métodos o técnicas, perdón, que son las que se manejan y se realizan en los laboratorios, vamos a mencionar a los métodos cromatográficos. Están los métodos de inmunocromatografía, métodos de enzimo-inmunoanálisis y finalmente la espectrometría de masa. Bien, entonces veamos cada uno de estos métodos. El método cromatográfico es una técnica de separación en la que los componentes que se han de separar se van a distribuir en dos fases invisibles, ¿sí? Una fase móvil que se desplaza de una dirección definida y la otra fase fija o estacionaria, que son métodos muy sensibles y específicos. Según su estado físico de la fase, ya sea móvil o estacionaria, se clasifica de la siguiente manera. Si la fase móvil es un gas, se llama cromatografía de gases, que puede ser gas líquido o gas sólido. Esto depende del estado físico de la fase estacionaria. O puede ser líquido o sólido, respectivamente, ¿no? Si la fase móvil es un líquido, tenemos la cromatografía en fase líquida, que puede ser líquido líquido o líquido sólido o líquido G. Ya, mediante la cromatografía es posible separar analitos que son muy parecidos entre sí en cuanto a sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, este tipo de estudio se puede utilizar en la detección de pesticidas, donde vamos a ver a los aminoácidos, ¿no? O mezcla de proteínas, de ácidos grasos, de pigmentos y otros. Es un método en el cual, o sea, haciendo un resumen, ¿no? Los componentes de una mezcla se van a separar en una columna absorbente dentro de un sistema fluyente. Ejemplo, ¿para qué nos sirve? También para en esas revisiones de escenas de un crimen, por ejemplo, ¿no es cierto? Se puede investigar a través de una muestra de orina, se pueden separar las tintas que estén presentes. El método cromatográfico consiste ya en la separación de los componentes de una mezcla, utilizando diferentes diferentes métodos por su afinidad de cada uno de ellos. Dos fases, no se olviden, en este método cromatográfico tenemos la fase estacionaria y una fase móvil. ¿Sí? Este método cromatográfico es bien utilizado en las ramas de la ciencia. ¿Por qué? Por un lado, vamos a separar, vamos a identificar y vamos a determinar los componentes químicos a partir de mezclas muy complejas. ¿Sí? No existe otro método de separación tan potente y de gran aplicación como es el método cromatográfico. Bien, vamos a pasar entonces
al método de inmunocromatografía. Hay algo que me estaba olvidando, no quisiera pasar por alto, un tema muy importante. Si bien es cierto que este método cromatográfico es bien potente y de gran aplicación, ¿sí? En general, el equipamiento para este tipo de método es realmente caro, como también son caros todos sus reactivos. Por lo tanto, un laboratorio de rutina, ¿no? De diagnóstico laboratorial de rutina, no puede contar con este tipo de equipamientos. El equipo nomás, me atrevería incluso a decir que está por encima de los $100,000. Por lo mismo, este tipo de métodos se utiliza, como les decía hace rato, en laboratorios de toxicología forense o de investigación. Luego tenemos el otro método, que es la inmunocromatografía, que consiste en la reacción antígeno-anticuerpo, donde habitualmente un antígeno marcado va a competir con el analito para unirse al anticuerpo. Sirven para detectar y monitorizar drogas simples o grupos de sustancias. ¿Sí? Entonces, es una técnica inmunológica que permite visualizar la reacción antígeno-anticuerpo. Esta técnica de inmunodiagnóstico es bien moderna porque tiene una ventaja muy importante, ¿ya? Son técnicas que se utilizan por su simplicidad y la rapidez de la prueba. Cada vez son más las aplicaciones de esta técnica, tanto en el ámbito de los tests, debido a que no es necesario reactivos ni instrumentación adicional como en el campo clínico. La principal limitación que tiene esta técnica es la reactividad cruzada, dada la falta de especificidad de los anticuerpos. Es por ello que un resultado positivo debería confirmarse. ¿Sí? Este tipo de técnicas se realizan mediante dispositivos simples desarrollados para detectar la presencia o la ausencia de un compuesto objetivo de la muestra o la matriz, ¿no? A partir de la cual vamos a analizar. Generalmente basta con contar con un cassette o tiras o bandetas que nos permita hacer la identificación de nuestro objetivo, ¿no? Como les decía, estas pruebas pueden ser tan fáciles de manejarlas que incluso se consideran pruebas de uso domiciliario o de descarte. Quizás la mayoría ha escuchado las pruebas para detectar el test de embarazo. También tenemos las pruebas para hacer las pruebas para detectar antígenos y anticuerpos de este tema tan sonado como es en el COVID, ¿no es cierto? Eh, pero debemos tomar en cuenta si hay actividad cruzada, podemos tener resultados falsos positivos. ¿Por qué? Porque les decía que si bien es una prueba que muy simple y rápida, tiene una alta especificidad, pero su sensibilidad es mínima. Por lo tanto, se debe corroborar el resultado positivo para que no sea invalidado nuestro resultado. ¿Sí? Este tipo de métodos se realizan aquí a ver en esta diapositiva se nos he traído más o menos la forma de un cassette. Como ustedes pueden ver son estas pruebas de descarte, los discos, ¿no? En el primer ejemplo, arriba van a ver en la parte donde dice área de manejo, a ver, me siguen con el cursor. Esto es una banda donde tenemos los siguientes espacios. El área de manejo donde nosotros podemos manipular, ¿no? Hay una parte donde dice el área para aplicar la muestra que definitivamente no debemos tocar para no contaminar la muestra y tener resultados equívocos.
Una vez que se ha aplicado la muestra en esta área, vamos a tener una reacción, un encuentro del antígeno con el anticuerpo. Y se va a manifestar esa reacción con la coloración de una franja, en el caso que pinte la letra C, que es el control, ¿no es cierto? La reacción del control, nos dice que sí, evidentemente ya ha procedido la reacción y el resultado, ¿no? La T es la región de la prueba, que puede o no estar pintada. A diferencia de las otras pruebas, de los otros test, como del embarazo o para COVID, por ejemplo, el resultado es diferente. Si se pintan las dos franjas, las dos líneas nos va a indicar un resultado negativo. La ausencia de esta franja roja para el diagnóstico de drogas de abuso, ¿no? De alguna sustancia específica, no sé si marihuana o otro tipo de droga de abuso o de otra sustancia tóxica. Entonces, la ausencia no significa que no está presente, ¿no? Ahora bien, en este otro ejemplo, podemos nosotros observar que se trata solamente de un tipo de sustancia que queremos investigar, ¿ya? Ahí está el control positivo, el control negativo, es cuando es inválido y bueno, me olvidaba también mencionar en esta primera imagen, este es el ejemplo de un cassette que se nos permite hacer la investigación de, a ver, 2, 4, 6 drogas de abuso, ¿sí? Ahí está con colorcitos, puede venir así, con varios controles para diferentes drogas que son las más frecuentes en el medio, o en su caso solamente para una o para dos sustancias que se quieran identificar. ¿Ya? Una vez más, repetimos que una línea indica un resultado positivo y dos líneas indican el resultado negativo. En este caso es una prueba rápida para ver la presencia de tanto de las IgG como IgMs, ¿no? En el caso de este ejemplo, sí hay una reacción antígeno-anticuerpo, da positivo para las IgG, IgM, en el caso 2 no hay para IgM, en el caso 3, ¿no? Aquí es positivo para la IgM y en el negativo, bueno, hay carencia, ¿no? Eh, debemos también tomar en cuenta en este ejemplo que por lo general este tipo de pruebas agarran un grupo de familias, no solo la identificación de una sola sustancia, sino por familias. Otro tipo de pruebas es es el enzimo inmunoanálisis, si no me está dejando ver. Enzimo inmunoanálisis, correcto. Este método ofrece una información semi-cuantitativa y cuantitativa para muchas drogas de abuso y medicamentos. Su sensibilidad es alta y su especificidad varía para distintas sustancias, ¿ya? No permitiendo la discriminación entre diferentes miembros de una misma familia. En este tipo de pruebas, ya de las enzimo inmunoanálisis, existen diferentes métodos o técnicas que se van a aplicar en el laboratorio. Por un lado está el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, que más comúnmente lo conocemos con ELISA, con el nombre de ELISA. También tenemos a la quimioluminiscencia, el CLIA, radioinmunoensayo, la prueba del RIA, inmunoensayo multiplicado por enzimas, que es la prueba que conocemos con el nombre de EMI, y el fluoroinmunoanálisis como abreviado por las siglas FPA, ¿no? Esta técnica de laboratorio se usa
va a usar anticuerpos que están ligados a enzimas a fin de detectar y medir la cantidad de una sustancia en una solución como es el suero. La prueba se hace usando una superficie sólida a la que los anticuerpos y otras moléculas se van a adherir. Eso quiere decir este tipo de técnicas, ¿ya? Ahora bien, les decía que existen otras técnicas como el ELISA. ¿Qué es la ELISA? Entonces, es una técnica de laboratorio que va a identificar pequeñas partículas o de sustancias tóxicas o antígenos o gérmenes que están causando enfermedades. Este ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, o más conocido como ELISA, es una técnica inmunoenzimática que permite detectar esa reacción del antígeno con anticuerpo, pero el resultado de esta reacción se va a manifestar con un color, ¿sí? Entonces, el ELISA es una técnica usada comúnmente en procesos de detección de infecciones, por ejemplo, por VIH. ¿Por qué? Porque tiene una alta especificidad. La reacción en el ELISA de ese encuentro del antígeno con anticuerpo se manifiesta a través del color. ¿Por qué hago mención de esto? Porque ahora vamos a ver qué es el CLIA. Con el término de quimioluminiscencia, por ejemplo, se entiende ese fenómeno que algunas reacciones químicas, al liberar la energía, no solo va a ser emitiendo en forma de calor, sino también que lo hace en forma de luz. Es decir, que en la prueba de CLIA, la respuesta de ese encuentro antígeno-anticuerpo, o sea, la liberación de esa energía, lo hace en forma de luz, ¿ya? En sí, el fundamento de CLIA parte de la misma técnica del ELISA, pero se manifiesta a través de fenómenos de luz, que nos permite mejorar la quimioluminiscencia, por ejemplo, va a usar un marcador quimioluminiscente que nos permite la visualización de sustancias que queremos investigar. Por ejemplo, en una investigación de tipo forense, si el médico, el laboratorista o la persona encargada de realizar la investigación en el lugar sospecha de que hubiera sangre, utiliza este tipo de marcador, ¿ya? Porque justamente amplifica la presencia de lo que está sospechando a través de la emisión de luz. Dentro del laboratorio de diagnóstico habitual existen técnicas que se usan con más frecuencia y en este caso, comparando un CLIA con ELISA, obviamente se utiliza más el ELISA, ¿no? Bien, tenemos otra prueba que es el radioinmunoensayo o también llamado RIA. Va a detectar y va a cuantificar las sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas y mezcladas con muchas otras. Es una técnica muy sensible y muy específica. Usa anticuerpos ya de gran afinidad que pueden ser detectadas hasta en picogramos. La prueba EMI, por ejemplo, que es un ensayo multiplicado por enzimas, se usa para detectar o en la investigación de una intoxicación por fármacos de tipo anticonvulsivantes. ¿Sí? Ahora nos falta ver fluoroinmunoanálisis, ¿no? Es un conjunto de técnicas diagnósticas que recurren al uso de sustancias fluorescentes, es decir, tienen un tipo de marcador que se llama fluorocromo, que va a permitir detectar la presencia de antígeno o anticuerpo en células o tejidos. Se utiliza sobre todo esta técnica para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Todas estas pruebas, ya sea CLIA, LISA, RIA, EMID o los fluoroinmunoanálisis,
Son técnicas enzimo-inmunoanálisis, es decir, que para que haya una reacción van a utilizar anticuerpos ligados a enzimas. Bien, vamos a pasar a lo que es la espectrometría de masa. Mediante esta técnica, una cámara ioniza y vaporiza la muestra. Un analizador de masas acelera y separa los iones según cada masa y cada carga, los cuales son medidas a través de un detector de iones realizado en un análisis espectral. Esta técnica posee una alta sensibilidad de detección y precisión, así como una gran exactitud de datos cuantitativos de matrices complejas, siendo de referencia para la confirmación de drogas de abuso. Este método de la espectrometría de masa, por ejemplo, ya son técnicas de análisis que nos permiten determinar la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa, basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fases gaseosas. Una vez obtenidos los iones, estas se separan de acuerdo a su masa y a su carga. Tienen una gran exactitud ya cuantitativa de la materia que se quiere investigar. Esta es una de las técnicas ideales para el diagnóstico toxicológico. Tiene múltiples aplicaciones tanto en la síntesis orgánica y organometálica, en la química orgánica, ambiental, en fábricas que manejan industria de productos naturales o en las farmacéuticas. Se aplica en el análisis cuantitativo de soluciones desconocidas, por ejemplo, en un laboratorio de investigación. Utilizan para estandarizar los colores de diversos materiales, como en la industria de plásticos, pinturas, en la detección de niveles de contaminación de aire, de agua, en la determinación de impurezas de alimentos y en reactivos, o en aquellas drogas de abuso, ¿no? Entonces, realmente, este tipo de estudio, de técnica que se maneja dentro del laboratorio es ideal para un diagnóstico toxicológico. Por lo mismo, esta técnica posee una alta sensibilidad de detección de qué sustancia está causando ese mal y cuánto de esa sustancia está presente en la sangre, ¿no? Una vez más, en nuestro medio puedo mencionar que son menos de 3 los laboratorios y están en las ciudades más grandes contando con este tipo de materiales. Su costo de este tipo de espectrofotómetro de masas podría superar incluso el $500,000 ¿no? Entonces, realmente esto dificulta poderlo tener en cualquier laboratorio de diagnóstico rutinario. Entonces, decimos que este método de espectrofotometría de masa es realmente el ideal para el diagnóstico toxicológico, pero que no todos los laboratorios lo tienen. También se usa para cribados ampliados y acopla a métodos cromatográficos, ¿sí? Ahora, si bien es cierto que no se puede realizar este tipo de análisis en cualquier laboratorio, hay otros que sí, otras técnicas que sí están diseñadas para hacerlo en la emergencia, cuando se requiere hacer la identificación de drogas de abuso o de sustancias tóxicas, recurrimos a pruebas como el cribado o el screening toxicológico, que son exámenes toxicológicos que refieren a diversas pruebas, determinan el nivel de drogas legales y ilegales que una persona haya ingerido. En general, con este término nos vamos a referir a la detección cualitativa de un número limitado de fármacos y de drogas de abuso en orina. Desde el punto de vista diagnóstico clínico y o el
ambiente de laboratorio sí se puede hacer. No es necesario contar con equipamientos sofisticados o con o reactivos muy específicos o que tengan un costo altísimo, ¿no? Se puede realizar porque justamente se trata de materiales de, que están entre dentro de los parámetros que podría cubrir un laboratorio. Hablando monetariamente, tal vez unos 25 a 30 mil bolivianos. Entonces sí se puede contar con el material para hacer este tipo de técnicas. El cribado o el screening toxicológico sirve para diferenciar los negativos de las muestras presuntamente positivas. Son análisis rápido, no específicos, ojo, son generalmente inmunocromatográficos e inmunoanálisis automatizados. En base a la epidemiología y al uso más frecuente de drogas de abuso en nuestro medio, los fabricantes son los que ofertan este tipo de materiales. Ellos ya conocen qué tipo de sustancias se están manejando en nuestro entorno, entonces ellos van y ofrecen, ¿no? A los laboratorios en general, vienen y nos ofertan para que nosotros podamos tener, pues, de a poco todo lo que en nuestro medio se es más frecuente, ¿no? Entonces, dentro del procedimiento habitual de un screening, sí se puede realizar esta prueba. Las muestras que se utilizan para un examen de screening toxicológico. Hemos dicho que la más frecuente es la orina, ¿no? Porque tiene mayor tiempo en uso como matriz por la facilidad de recolección. Por un lado, la toma de muestra no es invasiva y las concentraciones de drogas y o sus metabolitos son más altos que en otras matrices. Esto permitiendo tiempos de detección más prolongados que van desde horas hasta algunos días. Por otro lado, las concentraciones de drogas que se obtienen en la orina pueden variar dependiendo de factores como qué, como la dosis, la vía de administración, el tiempo transcurrido desde su consumo, las vías de excreción, el flujo de orina, el pH, el metabolito propio de cada organismo. Entonces, estos sí son factores que pueden intervenir, digamos, ¿no? Con el tipo de muestra. Este es un tipo de gráfico, si vale el término, de lo que se realiza en el laboratorio. ¿Ya? Primero, vamos a tener la preparación y para aquello se necesita que contar con el material. El material, en este caso, es un cassette individual que muchas veces, o en su mayoría, ya vienen con una pipeta incluida, que eso sí viene en un sobrecito sellado. Tienes la muestra y sí o sí tienes que tener guantes. Habíamos mencionado que toda muestra que llega al laboratorio es trabajada como potencialmente patógena, pero más allá de cuidarnos nosotros, cuidamos que la muestra no se contamine y tengamos resultados erróneos. Colocamos el cassette en una superficie limpia, plana, ¿ya? Se toma la muestra, ya sea con la mini pipeta que viene dentro del sobre que el portador que nos ofrece la empresa, el fabricante. Muchos otros no traen, entonces sí, en el laboratorio se cuenta con el material indicado y se utiliza aproximadamente 180 microlitros aproximadamente. En el pocillo, como ustedes están viendo en la imagen, se introduce la cantidad indicada, ¿no? Que habíamos dicho más o menos 3 gotas, lo que corresponde a 180 microlitros. Eh, y se espera el tiempo que indica la leyenda del material que estamos utilizando. Por eso es muy importante en cada técnica que empleemos leer las indicaciones que nos da los fabricantes.
porque pueden variar. Y para otros, la lectura será entre 5 minutos, 8 minutos. Entonces, es necesario corroborar con la leyenda correspondiente al test que estemos manejando. En este caso, el resultado se va a leer a los 5 minutos. Confirmamos, volviendo a leerlos a los 8 minutos. En caso de que a los 10 minutos ya tengamos un resultado, él es el que se va a informar. ¿Ya? Después de los 10 minutos, si hay cambios en la tira, ya eso no cuenta. ¿Sí? Para la interpretación de los resultados, el área de resultados muestra dos líneas rojas, la línea de control que les había mencionado hace rato y la línea del test. La intensidad de color de la línea del test puede variar. Un resultado negativo puede indicar que la concentración de la droga en el cuerpo del individuo está por debajo del límite de detección o la ausencia de la misma. Cuando es positivo, solo se aparece la línea de control en el área de resultados. ¿Sí? En el caso de que sea negativo o inválido, vamos a tener esta imagen. Por ejemplo, si marca la C, hemos dicho que sí se está produciendo una reacción. En este ejemplo solo ha marcado la T, entonces ya para nosotros es una alarma, entonces abrimos otro kit y tenemos que repetir. Pero esto se tiene que informar también al fabricante para que vean el lote, por ahí es una falla de lote, ¿no es cierto? Entonces para que ellos tengan cuidado y bueno, nos puedan hacer la reposición de este material. Cuando se ve ausencia de las dos franjas, es obviamente que ahí no está bien la tira. Entonces tenemos que tener también conocimiento amplio al respecto para no informar cualquier cosa que no corresponda. Es muy importante saber, ¿sí? Que al momento de interpretar los resultados, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que informarse sobre qué sustancias se están analizando y mediante qué tipo de técnicas. Debe conocer las limitaciones de estas y valorar las posibilidades de que se trate de un falso positivo o un negativo. Para ello es muy importante que recoja la anamnesis de las medicaciones. Esto nos va a informar mucho ya sea en forma escrita o que nosotros tengamos un contacto directo con el médico tratante, incluidas las que se obtienen sin receta médica, ¿no? Es decir, que el paciente nos pueda proporcionar datos de que si ha tomado algún mate de coca, un AINE, no sé, productos de herbolares que pudieran estar tomando el paciente o apichado, digamos, ¿no? Y que pueda afectar en nuestros resultados. Por eso es muy importante la comunicación entre el clínico y el facultativo del laboratorio, porque muchas veces nos pueden disipar dudas que surgen al momento del análisis. También es importante tomar en cuenta aspectos como cuáles: el valor de corte, el tiempo de detección, los falsos positivos y por ende los falsos negativos. ¿A qué nos referimos con el valor de corte? El resultado de una técnica es positivo o negativo en función del valor de corte de cada prueba. Este es un compromiso entre la sensibilidad y la especificidad y por lo general lo indica el fabricante. Puede dar lugar a resultados contradictorios en muestras analizadas en diferentes laboratorios que utilizan diferentes puntos de corte y también en muestras analizadas en el mismo laboratorio, pero con cierto espacio de tiempo. ¿Qué significa el valor de corte? ¿A qué refiere todo lo que les he dicho? Que bien, si nosotros podemos hacer un control de una misma prueba, existe la posibilidad de una variación entre un resultado de un laboratorio y otro debido a este valor de corte. Por ejemplo, en este test que está aquí, vemos 2, 4, 6, 8 tipos de sustancias que se utilizan frecuentemente. Por ejemplo, son para el screening de barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, morfina para la detección de anfetamina, metanfetaminas, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Entonces, estos son los que vamos a ir a investigar. Pero el punto de corte para los barbitúricos, por ejemplo, había sido de 100
nanogramos por mililitro. Por debajo de este corte, nosotros podemos informar como un negativo, ¿sí? En otro laboratorio, si ha transcurrido un tiempo diferente, también nos puede dar una prueba con variación en el resultado. Habíamos dicho de que hay un gran compromiso entre la sensibilidad y la especificidad. ¿Por qué la sensibilidad? Cuando reacciona el test, quiere decir a qué cantidad ya puede reaccionar. Y la especificidad nos va a hablar de qué drogas de abuso son las que se van a diagnosticar. Por lo general, esto lo indica el fabricante. Por ejemplo, en este ejemplo ya les he mencionado para qué tipo de drogas está marcado, ¿no? El tipo de corte. Esto puede dar lugar, por eso, a resultados muy contradictorios cuando se hacen tipos de comparación. Por eso es necesario tener en cuenta siempre la lectura de lo que nos indica el fabricante. El tiempo de detección, durante el cual una sustancia puede ser detectada en orina, depende de diversos factores, ¿ya? Como las propiedades farmacocinéticas de la sustancia, la variabilidad interpersonal, es decir, la masa corporal, etcétera. Que se trate de un consumo ocasional o habitual y el tiempo de evolución desde el último consumo. La muestra, ¿no? El tiempo de detección de las diferentes sustancias en orina e indica la posibilidad de que un resultado positivo no corresponda perdón dicho, a un consumo reciente. Así podemos ver, por ejemplo, eh, ¿cómo les explico esto? Que el tiempo para que reaccione en estas pruebas, en el screening, por ejemplo, es muy importante. Así, por ejemplo, la anfetamina y la metanfetamina, ¿no? Tienen un tiempo de reacción de 48 horas. ¿Qué pasa si, si el paciente ha consumido recientemente, tenemos este tiempo para informar, pero hay sustancias como que se encuentran en la orina, como decíamos hace rato, ¿no es cierto?, que nos permite la detección por mucho más tiempo. Y tenemos que considerar si el paciente al cual estamos investigando es consumidor o es la primera vez. Por eso va a variar el tiempo de acuerdo a estos factores. Les he puesto también que en el caso de los barbitúricos tiene una vida media corta de 24 horas. En el caso, por ejemplo, de la cocaína, de 2 a 4 días. En el consumo habitual, prolongado, mayor a 30 días para el consumo, en el caso de los opioides, o la morfina, la codeína o la heroína tienen 48 horas y la metadona hasta 3 días. Siempre es bueno hacer una anamnesis. Si este sujeto es consumidor, tenemos tiempos para hacer el diagnóstico, pero si es por primera vez que está consumiendo una sustancia, como tiempo plazo, podríamos decir, tiene 3 días, ¿no? Para que tengamos un resultado acertado. Cuando se dan los falsos positivos, son muchas las sustancias que pueden producir reacciones cruzadas, dando lugar a falsos positivos. La lista de falsos positivos es muy dinámica, aumenta a medida que se producen nuevos casos. Se establece la sustancia responsable y se comunica a través de publicaciones científicas. Es decir, que puede haber resultados que no sean los correctos, es decir, sean falsos positivos. ¿Por qué? Porque puede estar reaccionando frente a otras sustancias. Así, por ejemplo, las anfetaminas o las metanfetaminas pueden dar positivos si, por ejemplo, el paciente ha tomado un antigripal, ¿no? O sustancias que tengan pseudoefedrina. En el caso de los antidepresivos tricíclicos, que haya dado positivo, pero no, el paciente estaba tomando un fármaco, no sé, un carbapénico, ¿no es cierto? O ha dado positivo para cannabis, por ejemplo, pero no estaba tomando un inhibidor de la bomba de protones. O en el caso de la cocaína, frente a los anestésicos tópicos que contienen cocaína, té o mate de coca, en los opiáceos, cuando uno está con problemas de tos, por ejemplo, toma dextrometorfano, le va a dar positivo también para este tipo de drogas de abuso.
Entonces, a eso nos referimos con falsos positivos. Los falsos negativos, conocer qué sustancias puede detectar realmente cada técnica ayuda a interpretar correctamente un resultado negativo. Así se debe tener presente que en el caso de las benzodiazepinas, el estándar utilizado para la calibración del test, por lo general el oxazepam, va a condicionar los resultados de los diferentes fármacos de este grupo. Por ello, la ingesta de algunos de ellos, como el alprazolam, el tenazepam, el flunitrazepam, clonazepam, midazolam, pueden dar lugar a falsos negativos. Del mismo modo, el test de detección de los opiáceos analiza la presencia de la morfina, que es el metabolito de la heroína y la codeína, ¿no? Los opiáceos sintéticos y la mayoría de los semisintéticos no se metabolizan en morfina y por lo tanto no se van a detectar. Claro, ejemplo, el fentanilo, el tramadol, el propoxifeno, la metadona. Por último, el test de detección de anfetaminas tiene una sensibilidad baja, por ejemplo, para el MDMA. En nuestro medio existen drogas bastante frecuentes que se utilizan en el cribado en un screen toxicológico, como las anfetaminas, las metanfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, morfina, opiáceos. Está la metadona, los antidepresivos tricíclicos, la marihuana o el éxtasis, ¿no? Que son los más frecuentes en nuestro entorno y por eso en estas pruebas la mayoría de los tacos que nos venden o que nos traen los proveedores son en base a este tipo de drogas de abuso, las más frecuentes en nuestro medio. ¿Sí? Es importante mencionar, ¿no?, que no hay un cribado o un screening toxicológico estándar. El bioquímico debe conocer qué sustancias puede detectar su laboratorio y mediante qué técnicas lo va a hacer. Estas técnicas utilizadas en el screening toxicológico de urgencias, por ejemplo, no informan ni de la dosis ni del tiempo transcurrido desde el consumo y la presentación de falsos positivos o negativos. El screening toxicológico negativo solo indica que las sustancias analizadas no se encuentran presentes en orina a concentraciones superiores al punto de corte. Algunas benzodiazepinas que no se metabolizan, el oxazepam y los opiáceos, que no producen morfina, no van a ser detectables en un screening toxicológico, por ejemplo, ¿no? Por eso deben confirmarse los resultados positivos sin antecedentes de consumo y todos los que puedan tener repercusión de tipo legal. En resumen, el examen toxicológico hace referencia a las pruebas que se utilizan para determinar qué tipo y qué cantidad aproximada de drogas legales o ilegales están presentes en el plasma, en la sangre del paciente que haya ingerido. ¿Sí? La forma en que se realiza el examen toxicológico se hace con mayor frecuencia utilizando una muestra de sangre u orina. Sin embargo, puede efectuarse poco después de que la persona ingirió medicamentos, por ejemplo, utilizando los contenidos estomacales obtenidos a través de un lavado gástrico o del bombeo estomacal o después de que el paciente haya vomitado. Se puede todavía hacer a través de esas muestras, ¿no? La preparación para el examen en algunas ocasiones es parte de una investigación sobre consumo de drogas o abuso en el consumo de drogas. Se pueden requerir consentimientos, manipulaciones y etiquetado de muestras u otros procedimientos especiales. No se necesita que el paciente esté preparado de una forma especial. Si puede hacerlo, dígale a su proveedor de atención médica qué fármacos está utilizando. Esto es muy importante justamente para que nosotros podamos descartar o resultados falsos positivos o falsos negativos. La toma de muestra no es agresiva, ¿ya? Si bien es cierto, es un pinchacito, la sensación de una picadura. La toma de muestra para orina implica únicamente la micción normal, no provoca ninguna molestia. Este examen con frecuencia se utiliza en situaciones médicas de emergencia, ¿no? Puede emplearse para evaluar posibles sobredosis o las intoxicaciones accidentales o intencionales. Puede ayudar a determinar la causa de toxicidad aguda por drogas, vigilar la farmacodependencia y determinar la presencia de sustancias en el cuerpo para propósitos médicos legales.
material que he enviado hace unos días, seguramente ustedes ya lo han revisado, algunos artículos lo han leído. Me llamó mucho la atención sobre la toxicidad y el poder adictivo que tiene la Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola es considerada una de las bebidas más consumidas en el mundo. La bebida que surgió como un alivio para mejorar las manifestaciones digestivas, hoy se ha convertido en una tercera bebida más valiosa del mundo según la consultora Integral, así como la más famosa con un grado de reconocimiento del 94% de la población mundial. Actualmente muchas personas reconocen en ella una fuente de sensación de placer, lo que ha llevado a su consumo con fines recreacionales, culminando un gran por ciento en el camino de la adicción. ¿Por qué razón? Porque entre sus componentes se destaca el ácido fosfórico, que tiene un efecto corrosivo. La aparición de una diabetes también, ¿no es cierto? Puede generar una anemia, una pérdida del esmalte, un envejecimiento, una obesidad, forman efectos que a la larga son dañinos para la salud. Por eso es que está considerada dentro de aquellas sustancias que, si bien son bien frecuentes su manejo también en nuestro medio, puede generar toxicidad y también un poder adictivo. Que seguramente ustedes lo han leído más ampliamente este artículo que les he compartido ya en las referencias bibliográficas también. Y otro que me llama la atención es la genética relacionada al alcoholismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si bien es cierto que hemos tocado en estas semanas el tema del alcoholismo, como se puede ver, mientras que hay hechos de investigación, o sea, hay trabajos, hay centros de investigación que apoyan a los hijos de los alcohólicos, porque ellos tienen un mayor riesgo de abuso de alcohol, no solo por el factor hereditario, el cual va a impulsar y va a determinar el alcoholismo. El alcohol daña los cromosomas y provoca mutaciones en las células madres de la sangre, que pueden llevar incluso a producir cáncer. El aumento y el consumo también del alcohol, ¿no es cierto? Es un riesgo que presenta grandes enfermedades. También se puede mencionar en este artículo la susceptibilidad genética que se tiene. Por eso es que hay algunos centros que ya trabajan con los hijos de este tipo de pacientes, ¿no? En cuanto al uso del tabaco, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes son conscientes de que el consumo del tabaco es una de las mayores causas de muerte, pero pese a eso ellos no dejan de probar estos productos, ¿no? Y menciona a los adolescentes porque este artículo menciona justamente a los jóvenes de entre 13 a 15 años. Probar tabaco tan solo una vez pone en riesgo de volverlos adictos a la nicotina. Entonces viene a ser un tema también importante. Y finalmente está lo que es la farmacodependencia, sobre todo aquellas drogas de mayor consumo, como es la marihuana proveniente del cannabis, que pueden haber sustancias que van a estimular el sistema nervioso central, como es el uso de la cocaína, las anfetaminas, o en su caso contrario, los depresores del sistema nervioso central, como el consumo de alcohol, opiáceos, benzodiazepinas, sedantes menores y los barbitúricos. Por eso es muy importante trabajar también en este tipo de pacientes, ¿no? En la farmacodependencia. Como les digo, seguramente ustedes ya han revisado la bibliografía y bueno, esto es solamente un resumen de lo que me llama la atención poder compartir con ustedes en esta clase. Muchas gracias. No me he pasado de tiempo.